vamos a continuar aplicando todo esto de las ecuaciones en elementos geométricos. Y bueno, la sección pues es trigonometría. Ya tenía mucho que no ocupábamos pues cosas relacionadas a trigonometría. Entonces pues ya traemos de vuelta los triángulos. Ahora vamos a resolver ecuaciones que van a estar presentes en ángulos de los triángulos. Y esto nos sirve más que nada para recordar algunos conceptos que hemos estado viendo en trigonometría y también para recordar algunas propiedades que tienen los triángulos. De hecho, también vamos a poner algún ejemplo en donde utilicemos funciones trigonométricas precisamente para recordar. Entonces, si se han dado cuenta, en todos estos videos lo que hemos estado haciendo es lo siguiente. Dependiendo de la figura con la que estemos trabajando, estamos aplicando sus propiedades y a partir de ahí obtenemos una ecuación resultante para obtener aquello que nos están pidiendo. Y entonces, ese es el objetivo de todos estos videos. Ir aplicando todas esas propiedades que habíamos visto anteriormente para poder resolver ecuaciones. Estamos aplicando esas ecuaciones y así encontrar ángulos, lados, medidas, perímetros, áreas y así sucesivamente. Ya que nosotros sabemos la trigonometría básica, ya que nosotros sabemos resolver ecuaciones, ahora sí todo lo estamos juntando para resolver todo tipo de problemas geométricos. Entonces es como si estuviera repitiendo algunos videos. Por ejemplo, ya habíamos visto propiedades de los triángulos, pero pues en aquel momento no se los podía enseñar porque faltaban varios conocimientos de trigonometría o de ecuaciones. Entonces, por esa razón ahorita la parte teórica me estoy yendo un poquito más rápido y ya me estoy dedicando más a los ejercicios para que no sea tan repetitivo. La parte teórica pues es nada más para recordar a aquellos que no se acuerdan de varias cosas. Entonces, en este video lo que vamos a ver pues va a ser esto. Vamos a ver varios triángulos donde va a haber ecuaciones involucradas y dependiendo de lo que nos estén pidiendo, vamos a buscar distintas formas de encontrar esos valores. Entonces, este es nuestro primer ejemplo. En este caso, tenemos tres ángulos A, B y C. Y el problema nos pide encontrar cada uno de esos ángulos. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? Aquí no nos están dando los valores de los ángulos. Nada más nos los están representando con ecuaciones. 3x menos 60, x y 2x. Entonces, para resolver esto tenemos que recordar muchas cosas que habíamos visto anteriormente. La primera de ellas que habíamos visto es que la suma, y esta se van a acordar porque la hemos ocupado mucho últimamente, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces, este ángulo sumado con este y sumado con este nos da 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ya sabemos que la suma de los tres ángulos es 180 grados y además sabemos que cada ángulo está representado por una ecuación, entonces quiere decir que al sumar estas tres ecuaciones vamos a igualarla a 180 grados. Para que quede más claro, tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. La suma de esos tres ángulos internos me da 180 grados. A más B más C. Esto es igual a 180. Posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? En vez de escribir A, escribo la ecuación que me representa ese ángulo. Lo voy a escribir entre paréntesis para que no haya problemas con el signo. 3x menos 60, luego más B, pero no tenemos el valor de B, tenemos una ecuación que es x, más C, pero ¿cuánto vale C? El ángulo C vale 2x. Y la suma de estos tres ángulos me da como resultado 180. Y a partir de ahí pues resuelvo la ecuación como yo ya sé. Aquí elimino los paréntesis. Más por todo esto me da 13x menos 60. Más por x me da más x. Más por 2x me da más 2x. Y esto es igual a 180. Simplifico mi ecuación como ya sé. 3x más x más 2x nos da 6x. Menos 60 es igual a 180. Este menos lo paso del otro lado restando. 6x es igual a 180 más 60. Realizo la operación. 6x es igual a 240.
Y finalmente, x es igual a este 6 que está multiplicando, pasa dividiendo, 240 entre 6, y x es igual a 40. Y ya tengo el valor de x. Ahora, para encontrar pues cada uno de los ángulos, simplemente voy a sustituir el valor de x en la ecuación de cada uno de ellos. Entonces, para A, su ecuación es 3, ¿cuánto me dio x? 40 menos 60. Resolviendo todo eso, nos da como resultado 3 por 40, 120, menos 60, nos da 60. Entonces, el primer ángulo A mide 60 grados. Vamos con el segundo, B. ¿Cuánto vale? X. En vez de escribir X, escribo el valor que me dio. Y ahí ya lo tenemos directamente. 40. Ahí está. Y ahora vamos con el ángulo C. Voy a sustituir la X en lugar del ángulo. Perdón, voy a sustituir el valor de la X en la ecuación. 2. En vez de X, escribo ese valor. 2 por 40. Y esto es igual a 2 por 40 me da 80. Entonces ya tengo el valor de mi ángulo A, de 60 grados. Ya tengo el valor de mi ángulo B, 40. Y ya tengo el valor de mi ángulo C, 80. Ahora, se supone que los tres ángulos sumados me debe dar 180 grados. Vamos a ver si es cierto. Entonces, 60, primer ángulo, más el segundo, más el tercero, me debe dar 180. Realizamos la operación. 60 más 40, 100, más 80, 180. Y observamos que efectivamente se cumple esa característica. Entonces, como ven, fue bastante simple. Me tardé más en la explicación, en la introducción del video y todo eso que en resolverlo. Y así van a ser este tipo de ejemplos. En este, pues nosotros lo que realizamos fue la suma de los tres ángulos igualada a 180 para obtener el valor de x. Y ya que lo obtuvimos, lo sustituimos en cada ecuación para obtener el valor. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Está bastante simple, nada más que, bueno, aparentemente no lo parece. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Tenemos, aquí lo que nos están pidiendo es encontrar los valores de x y de y. ¿Cómo le hacemos para resolver esto? Es bastante simple. ¿Qué nos están dando? Siempre hay que ver qué nos están dando. A partir de lo que nosotros tenemos, ya podemos saber qué tenemos que calcular. Para empezar, si se dan cuenta, se trata de un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo porque aquí tiene un ángulo de 90 grados. Entonces quiere decir que podemos resolverlo con un poco de trigonometría. Luego, al ser un triángulo de 90 grados, nosotros podemos identificar que tiene dos lados que forman ese ángulo de 90 grados, que son el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, si yo tomo como referencia este ángulo, el que acabo de pintar de color negro, ¿cuál sería mi cateto opuesto? El que está opuesto a ese ángulo. Y el que está pegado sería mi cateto adyacente. Ahí está. Y entonces, ¿cómo puedo determinar yo el valor de este ángulo? Con el concepto de función trigonométrica. Vean, ¿cuál es la función trigonométrica que me relaciona al cateto opuesto, al cateto adyacente y al ángulo de interés? Es la tangente. Tangente del ángulo teta. Voy a nada más por ponerle un nombre. Voy a ponerle a este ángulo teta, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Voy a sustituir los datos en la expresión. Tangente del ángulo es igual, ¿cuánto vale mi cateto opuesto? 10 dividido entre
¿cuánto vale mi cateto adyacente? 9. Vamos a dejarlo ahí momentáneamente. Ahora, yo lo que quiero es encontrar este valor, este ángulo. Aquí lo tenemos. Lo quiero despejar de mi función trigonométrica. Entonces, ¿cómo le hago para despejarlo? Esta tangente que lo está acompañando pasa del otro lado con su operación inversa. ¿Cómo quedaría? Teta es igual a la inversa de la tangente al pasarlo del otro lado es ángulo tangente. Y entre paréntesis pues va este valor. 10 sobre 9. Y entonces tenemos que el ángulo es igual, eso ya lo resolvemos con la calculadora. Tenemos ángulo tangente de 10 sobre 9 me da 48.01. Y entonces ya tengo el valor de este ángulo. Ahí está. Ahora, pues también puedo determinar este ángulo. Justo como habíamos visto en el ejemplo anterior. Este ángulo, hagan de cuenta, para que no se confundan, hagan de cuenta que este ángulo no existe y este tampoco. Únicamente tenemos 3 ángulos internos. Entonces, la suma de los 3 ángulos internos de un triángulo siempre va a ser de 180 grados. Voy a ponerle a este ángulo nada más una letra para identificarlo. Entonces, quiere decir que la suma de este ángulo más este ángulo de 48 más A me va a dar 180 grados. Entonces tenemos el primer ángulo interno, recuerden, el interno es el que está dentro de la figura, más el segundo ángulo interno, más el tercer ángulo interno que no conocemos, siempre me va a dar como resultado 180 grados. Realizamos esta suma, que sí sabemos cuánto es. Eso es 140, 138.01. Más A es igual a 180. Este 138 que está sumando pasa del otro lado restando. A es igual a 180 menos, creo que está restando. Ahí está. 138.01. Realizando esa operación nos da como resultado 41.98. Y entonces ya tenemos el valor de este ángulo, 41.98. Y ahora ustedes dirán, ¿y eso de qué me sirve? Observen lo siguiente. Vamos a enfocarnos únicamente en este ángulo. Este ángulo empieza aquí y este ángulo termina acá. Si se dan cuenta, tenemos dos ángulos, uno que mide 48.01 grados y otro que no tenemos el valor, pero está representado con la ecuación. Y entonces la unión de esos dos ángulos me da un ángulo llano. Les digo, como si no existiera esto. Entonces, ese ángulo llano mide 180 grados. Habíamos visto que cuando tenemos un ángulo llano, nos da como resultado 180 grados. Entonces quiere decir que la unión de este ángulo con este, o sea, la suma de este más este, me da 180 grados. Entonces, 48.01 más 2x es igual a 180 grados. Y a partir de ahí podemos resolver esa ecuación. Este que está sumando pasa del otro lado restando. 2x es igual a 180 menos 48.01. Realizamos la operación. 2x es igual
41.99. Y entonces ahora esta X la despejamos. Este que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Ahí está. Y el resultado final es 65.99. Bueno, 995. Ya tenemos el resultado de X. Si nosotros quisiéramos obtener el valor de este ángulo, pues simplemente lo sustituimos aquí. En vez de escribir esta X, escribimos el valor que nos resultó. Y ahora, pero el problema nos dice encontrar X y Y, no nos pide encontrar ángulos. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con esto. Todo esto no existe, solo existen estos dos ángulos. Entonces, la suma igual, la unión de este con este me da un ángulo llano, es decir, uno de 180 grados. Entonces, este ángulo sumado a este me va a dar esos 180 grados. 41.98 más 3y menos 2. Y esto es igual a la unión de este ángulo. Este ángulo me da 180 grados. Aquí lo podemos observar gráficamente. Y a partir de ahí pues voy simplificando. Elimino paréntesis. 41.98 más 3y menos 2. Esto es igual a 180. Luego voy a realizar esta operación. 41.98 menos 2 me da 39.98 más 3y es igual a 180. Este que está sumando pasa restando. 3y es igual a 180 menos 39.98. 3y es igual, realizo esa operación, que eso me da 141 punto cacho. $140.02. Y ahora esta y la despejo, este 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Híjoles, no me cabe. Y es igual a 140.02 sobre 3. Finalmente el y me da como resultado 46.67 y muchos 3. Y entonces ya tenemos el valor de y. Si queremos obtener el valor de este ángulo, pues simplemente este valor de y lo sustituimos en esa ecuación y así obtenemos ese ángulo. Entonces, como ven, fue bastante simple. Aplicamos este ejercicio, de hecho es un poquito más sencillo del libro donde lo saqué, pero yo decidí incluir esto de la función trigonométrica inversa para que no se nos olvide y recordar esto. Pero en esencia fue exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo único que hicimos? Fuimos aplicando propiedades de los triángulos. Primero, pues esto de que es un triángulo rectángulo, entonces puedo resolverlo con funciones trigonométricas. Luego, apliqué este concepto de suma de ángulos internos para obtener estos valores, bueno, el faltante. Y luego apliqué este concepto de ángulo llano, que también visto de otra forma es la suma del ángulo interno más el ángulo externo de un triángulo me da como resultado 180 grados. Entonces, nada más aplicando las propiedades de los triángulos que habíamos visto anteriormente, ya pudimos resolver todo eso. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Nos piden encontrar el valor de los ángulos A, B y C. Pero si se dan cuenta, no tenemos ecuaciones adentro. Todas las ecuaciones están en los ángulos de afuera. Este que tenemos acá, este que tenemos acá y este que tenemos acá. Y bueno, pues podríamos trabajar con lo que habíamos visto hace un momento. Si se dan cuenta, tomando como referencia este ángulo, la suma de B más el otro ángulo
15 me da como resultado 180 grados, ya que tenemos un ángulo llano, ya que empieza en la misma recta y termina sobre esa misma recta. La desventaja de hacer eso es que observen, tenemos únicamente una ecuación con dos variables, tanto b como x. Y hayamos visto que para poder resolver eso, pues necesitaríamos resolver un sistema de ecuaciones. Entonces hay que buscar otro camino. ¿Qué podemos hacer? Aquí hay un concepto que hayamos visto ya hace bastantes videotutoriales y que a lo mejor puede que no se acuerde. Recapitulando, los ángulos que están de color rojo, que son los que nos están pidiendo, se llaman ángulos internos. Los ángulos que están afuera se les llama ángulos externos. La suma de un ángulo interno junto con su ángulo externo, como ya habíamos visto en el ejemplo anterior y hace un momento, da como resultado 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Habíamos visto también que la suma de los puros ángulos internos, o sea, los que están adentro del triángulo, me da como resultado 180 grados. Pero de casualidad se preguntaron, ¿qué pasa si sumamos los puros ángulos externos, los que están de color negro? O sea, porque siempre que nos dan algo, nos dicen, haz esto, nos quedamos, ¿está bien? No, pues sí, me lo aprendo, suma de ángulos internos, vale 180. Pero a veces no acostumbramos a cuestionarnos otras cosas, como ahora que les acabo de preguntar. ¿Qué pasa si en vez de sumar ángulos internos, ahora nosotros queremos sumar ángulos externos? Esto lo habíamos visto anteriormente cuando vimos los polígonos, geometría, hace ya bastantes años. ¿Y qué habíamos dicho? Que la suma de los ángulos externos, incluso les había puesto esta abreviatura, suma ángulos externos de polígonos, de este tipo de polígonos, nos da como resultado 360 grados. No importa qué tipo de polígono sea un triángulo, sea un cuadrilátero, sea un pentágono, hexágono, no importa, la suma de los ángulos externos me va a dar 360 grados. Entonces lo mismo ocurre con un triángulo. ¿Y qué quiere decir? Este es un ángulo externo que vale 3x. Este de negro es otro ángulo externo que vale 4x más 35. Y este es otro ángulo externo que vale 3x más 15. Si sumamos este ángulo junto con este, me va a dar como resultado 360 grados. Y a partir de ahí pues ya tenemos una ecuación con una sola variable y podemos resolverla. Observen, entonces tenemos este primer ángulo externo, como su nombre lo dice, externo, o sea, está afuera de la figura. Entonces es el primer ángulo, 3x más el segundo ángulo, que es este, externo, más 15, más el tercer ángulo externo, el de color negro, 4x más 35 es igual a 360. Y a partir de ahí pues resolvemos la ecuación justo como ya sabemos. Más por esto nos da 3x, luego más por todo esto nos da más 3x más 15, más esto por esto pues nos da 4x más 35. Y esto es igual a 360. Ahora pues simplificamos términos semejantes. 3x más 3x más 4x me da 10x. 15 más 35 me da más 50. Y esto es igual a 360. Este más 50 pasa del otro lado restando. 10x es igual a 360 menos 50. 10x es igual a 310. Ahí está. Este 10 que está multiplicando pasa dividiendo. X es igual a 310 sobre 10. Y x es igual a 310 entre 10 nos da 31. Ya tengo el valor de mi x.
pero no me están preguntando por X. En esta ocasión me están preguntando por los valores de los ángulos A, B y C. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a trabajar con cada uno de forma independiente. Vamos a empezar con A. Si se dan cuenta, A es un ángulo interno que tiene acompañado su ángulo externo. Su ángulo externo está dado por esta ecuación. Pues vamos, en vez, para obtener el valor de ese ángulo externo, sustituyo la variable por el valor que me dio. Sería 3 por 31. ¿Y eso cuánto me da de resultado? 93. Ahí está. Ahora, entonces quiere decir que este ángulo mide 93 grados. Ahora bien, vamos a tapar la ecuación para que no nos confundamos. La unión de este ángulo que mide 93 más este ángulo A nos da un ángulo llano, o como habíamos visto un poquito más formal, la suma del ángulo externo más el ángulo interno de un vértice me da 180 grados. Entonces 93 más A me va a dar ese ángulo de 180 grados. 93 más A es igual a 180. Como me interesa A, la despejo de la ecuación. A es igual a 180. Este 93 que está sumando pasa restando. Finalmente tengo que A es igual a 87. Veamos. 3 y 7 me da 10, llevamos una, 8, 9, 17 y una 18. Ya tengo mi primer ángulo. A vale 87. Vamos ahora con B. Y entonces veamos. B, pues no lo tenemos, pero tenemos la ecuación de su ángulo externo. Vamos a sustituir la X por ese valor. 3, en vez de X escribo 31, eso es lo que me dio, más 15, que son las operaciones. 3 por 31 nos da 93, más 15, y eso me da como resultado 93 más 15 me da 108. Ahí está. Entonces quiere decir que este ángulo externo mide 108 grados. Y entonces voy a tapar la ecuación. Vean, la suma de B a 108, como empieza en la misma línea y termina en la misma línea, el ángulo interno más el ángulo externo me da 180 grados. Entonces B a 108 me va a dar 180 grados. El ángulo interno que vale B más el ángulo externo que vimos vale 108 es igual a 180 grados. Despejo B, tengo 180, este que está sumando pasa del otro lado restando, 108, y B finalmente vale 72 grados. Ya tengo el segundo ángulo, ya nada más me falta el tercero, que es lo mismo. Tenemos aquí este ángulo externo, vamos a sustituir la X para ver cuánto mide. Nos da 4, en vez de X escribo el valor 31 más 35. ¿Y esto cuánto me da? 4 por 31 me da 124. Más 35, esa operación me da 159. Entonces, este ángulo externo mide 159 grados. Voy a tapar esta para que no nos confundamos. Aquí tenemos otro caso, ángulo interno más ángulo externo que mide 159 grados, me da como resultado 180. Entonces C más 159 me da 180. Despejo C, como este está sumando, pasa restando. El resultado de eso, C es igual a 21 grados. Ya tenemos los tres ángulos. Ahora bien, se supone que estos son los valores de A, B y C. ¿Cómo podemos verificar a ver si es cierto? Pues lo que habíamos dicho anteriormente. La suma de estos tres ángulos internos me da 180 grados.
Entonces quiere decir que si sumo el valor de A más el valor de B más el valor de C, me tienen que dar 180 grados. A ver si son correctos. Lo voy a hacer nada más aquí para verificar. 87A más B más C, y esto debe dar 180. Sumamos, veamos. 1 más 2 nos da 3, más 10, perdón, más 7 nos da 10. Llevamos una. 2 y 9 y 7 nos da 9. Y 8, 17. Y 1, 18. Y observamos que efectivamente al sumar los tres ángulos internos me dio 180 grados. Entonces quiere decir que esto no es mentira. Como pueden observar, fue bastante simple. Igual, nada más fue aplicar todos los conceptos que habíamos visto anteriormente. Por eso les decía desde un principio que aquí vamos a retomar conceptos que ya se vieron desde geometría para poder resolver todos los ejercicios. Nada más retomamos eso y ya obtenemos los resultados. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. En este caso nada más nos piden encontrar la variable x. Bueno, ya si quieren, por ejemplo, determinar este valor de este ángulo, pues ¿qué es lo que hacemos? Una vez que encontramos x, lo sustituimos en la ecuación y ya con eso obtenemos este ángulo. Lo mismo aquí. En este caso yo lo hago así más que nada para ahorrar tiempo, para tratar de ver una mayor cantidad de ejemplos. Entonces, este ejemplo está bastante simple. Tenemos aquí este ángulo, que es un ángulo externo. Y aquí tenemos este ángulo interno. La unión del ángulo interno con el ángulo externo me da como resultado 180 grados. O si les cuesta trabajo ese ángulo interno, externo, véanlo así. O sea, es un ángulo llano. La unión de este ángulo con este nos da ese ángulo llano que mide 180 grados. Entonces, la unión de este ángulo con este, vamos a ponerle este nombre A, nada más para diferenciarlo. A más este ángulo me da como resultado 180 grados. Y entonces voy a despejar A. A es igual a 180, este que está sumando pasa restando, menos 115. A es igual a, sería 70, 65 grados. Ahí está. Sí. Entonces quiere decir que este ángulo mide 65 grados. Y ahora bien, ¿cómo encontramos el valor de x? Tenemos aquí un ángulo, tenemos otro ángulo y tenemos un tercer ángulo. Como los que habíamos visto, la suma de los tres ángulos internos me da como resultado 180 grados. Entonces, sumando este ángulo, sumando este ángulo y sumando este ángulo, me va a dar 180 grados. Entonces empezamos con el primer ángulo, 3x menos 3, luego sumado al segundo ángulo, más 2x más 18, más sumado a este tercer ángulo, 35, eso es igual a 180. Y pues realizo esa ecuación como ya he visto. Elimino paréntesis, más por todo esto me da 3x menos 3, más por todo esto me da más 2x más 18, y este más 65 se queda así, y esto es igual a 180. Realizo la simplificación de términos semejantes. 3x más 2x me da 5x, menos 3 más 18 me da más 15, más 65 me da 80. Esto es igual a 180. Y ahora pues despejo mi variable. Este que está sumando pasa restando. 5x es igual a 180 menos 80. 5x es igual a 100. X es igual a este que está multiplicando, pasa dividiendo. 100 sobre 5. Y x es igual a b. Ya tengo el valor de x. Y ahora pues si yo quiero puedo calcular el valor de estos ángulos. Es un número bastante simple, entonces podemos calcularlo. Vamos a calcular este primer ángulo. 2, en vez de x escribo su valor, por 20,
18, 40 más 18 me da 58. Entonces este ángulo mide 58. Voy con el que sigue. 3, en vez de escribir la X, escribo el valor que me dio. 20 menos 3, 3 por 20 nos da 60, menos 3, esto es igual a 57. Entonces, este ángulo mide 57. Y se supone que la suma de los tres ángulos internos me debe dar 180 grados. A ver si es cierto. El primer ángulo, 58, más el segundo ángulo, 57, más el tercer ángulo, 65. ¿Y esto cuánto me da? 5 más 7, 12. Más 8, 20. Llevamos 2. 5 y 5, 10. Y 6, 16. Y 2 que llevábamos, 18. Entonces esto es igual a 180. Observamos que sí se cumplió. Entonces, como ven, fue bastante simple. Aplicamos los mismos conceptos que habíamos visto. Ángulo interno, ángulo externo, suma de ángulos internos, resolución de ecuaciones y todo eso. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. De hecho, ya los siguientes ejemplos, porque luego son también problemas así, nos piden encontrar, ellos nos dicen, quiero tal ángulo, tal ángulo. Y bueno, a partir de ahí nos ponen varios triángulos que están unidos, como en este caso. Entonces, a partir de ahí, tenemos que empezar a buscar algunas relaciones. Bueno, dejen aquí le pongo así. Ahí está. Nada más es cuestión de ir buscando qué relaciones podemos encontrar para encontrar los ángulos faltantes, como en este caso que nos piden X y nos piden Y. Y bueno, observamos que tenemos varios ángulos. Voy a poner aquí la letra D. Tenemos este ángulo que mide 65, tenemos aquí 55 y tenemos esta línea que va de este vértice A este vértice B. Y además nos ponen este pequeño letrero, AB, la recta AB. O sea, cuando vean esta simbología, igual ya la habíamos visto, pero nada más son repasos. Y una línea arriba nos está diciendo de qué punto a qué punto va la recta. Entonces, del punto A al punto B, como tenemos arriba, quiere decir recta. Entonces se refiere a esta recta. Biseca al ángulo B. ¿Qué es eso de biseca? Bueno, para empezar, el ángulo B, dejen, voy por el plumón azul. El ángulo B sería todo esto. Ahí está. Entonces, todo esto de color azul es el ángulo B. Pero si se dan cuenta, a nosotros, bueno, al final, nada más nos están pidiendo el ángulo X, que nada más es una pequeña parte, que va de este punto a este. Entonces, vamos analizando poco a poco. ¿Qué quiere decir esto de que esta recta AB biseca al ángulo B? Esta palabra de biseca suena un poquito extraño. Viene de la palabra bisectriz. Ahí está. ¿Y qué es una bisectriz? Igual que habíamos visto en geometría. Si tenemos nuestro ángulo, una bisectriz, este es nuestro ángulo. Una bisectriz es una recta que divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces, si por ejemplo, si mi ángulo originalmente medía 60 grados y yo trazo una bisectriz, igual en ese video vimos, ya si tienen dudas, me avisan y les paso el video correspondiente, vimos cómo trazar una bisectriz y todo eso. Supongamos que alguien trazó una bisectriz en ese ángulo lo dividió en dos partes igual. Entonces nuestro ángulo completo mide 60 grados, una de las partes mide 30 y la otra de las partes también mide 30. Y así al sumar 30 de un ángulo más 30 del otro ángulo, nos da este resultado de 60. Entonces a eso se refiere con que la recta AB biseca al ángulo B. En
En otras palabras, la recta AB es una bisectriz. Y biseca se refiere a que este ángulo B lo va a dividir en dos partes iguales. Entonces nada más es ese manejo del lenguaje. Entonces acuérdense, una bisectriz siempre va a dividir a nuestro ángulo en dos partes iguales. Aquí esta recta está diciendo que es una bisectriz, y al decir que biseca el ángulo B, quiere decir que va a cortar al ángulo B y lo va a dividir en dos partes iguales. Que bueno, aquí una parte se ve más grande que la otra. Traté de que fueran más o menos del mismo tamaño, pero precisamente por eso se pone esta nota, porque a veces en el diagrama no se alcanza a ver. En cambio ya con esta notita, pues ahora ya sí, lo saben. Y bueno, todo esto que tiene que ver para resolver el problema, pues es muy importante, porque si se dan cuenta, X es una de esas dos partes en las que fue dividido el ángulo B. Entonces quiere decir que para hallar X, primero tengo que hallar el ángulo B. ¿Y cómo lo hallo? Observen lo siguiente. Vamos a suponer que nuestro triángulo, nada más tenemos un triángulo, que es el que voy a marcar de negro. Nuestro triángulo, hagan de cuenta que esta línea roja no existe. Nuestro triángulo se forma de tres ángulos: el ángulo C, ángulos internos, ángulo C, ángulo D y ángulo B. Entonces, la suma de los tres ángulos internos de ese triángulo, el grande, va a ser 180 grados. Entonces tenemos el primer ángulo, que es C, más el segundo ángulo, que es D, más el tercer ángulo, que es B. Internos, ángulos internos me da 180 grados. Ya conozco C, es el 65, más D, que vale 55, más B, que ese no lo conozco, y esto es igual a 180 grados. Entonces, sumamos 65 más 55 me da 120, más B es igual a 180 grados. Este que está sumando pasa restando. B es igual a 180 menos 120, y finalmente me da que B es igual a 60 grados. Ahí está. Entonces, quiere decir que todo este ángulo B mide 60 grados. Ahí está. Ahora, recordando este concepto de bisectriz, este ángulo, hagan de cuenta que lo voy a pasar aquí. Ahí está. Mi ángulo B mide 60 grados. Y nos está diciendo que hay una recta, que sería esta, que biseca al ángulo B. Es decir, esa recta, checo. Ahí está. Esa recta, al bisecar a B, lo va a dividir en dos partes. Entonces, aquí tenemos una parte y aquí tenemos la otra parte. Una de esas dos partes se llama X. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? La bisectriz, esta, va a dividir a mi ángulo en dos partes iguales. O sea que esta va a medir 30, y esta otra también va a medir 30. Así, para que al sumarlas, 30 más 30 me da como resultado 60. Una de esas dos partes iguales corresponde al ángulo X. Y entonces finalmente quiere decir que X vale 30 grados. Entonces, si se dan cuenta, aquí no fueron tantas operaciones más que esta. Fue más bien encontrar ese concepto. Ahora observen lo siguiente. Vamos a ver un triángulo más pequeño. Este que estoy pintando de rojo.
ven, tiene sus tres ángulos internos, 65 grados, este que mide Y y este que mide X, que ya vimos que vale 30 grados. Entonces, la suma de los tres ángulos internos me debe dar 180. Entonces, no importa cómo quieran ver su triángulo, siempre la suma de... No importa si es un triángulo pequeño, si es el grande, si es el otro pequeño, siempre la suma de sus ángulos internos va a ser de 180 grados. Entonces, voy a borrar esto. ¿Qué tengo aquí? Este primer ángulo, 65, más este segundo ángulo que es Y, más este tercer ángulo que es X, que ya vimos que mide 30 grados, es igual a 180. Realizando las operaciones, Y es igual a 65 más 30, perdón, 65 más 30 nos da 95, esto es igual a 180, Y es igual a 180, este más 95 pasa del otro lado restando, 95, y Y es igual a 85. Y ya tengo el valor de este ángulo. Entonces, como ven, fue bastante simple. Nada más que, bueno, aquí estaba este, entre comillas, nuevo concepto que ya habíamos visto anteriormente, pero a lo mejor ya no recordaba. Y a partir de eso pudimos resolver. Vamos con un último ejemplo donde hay así varios triángulos. Este es nuestro último ejemplo. ¡Ay, qué cosa es esto! Básicamente lo que nos están pidiendo es encuentra los valores de X y de Y. Pero no hay ni medidas ni nada. Pues bueno, vamos a ver cómo lo determinamos. Voy a ver cómo va a ser más fácil de lo que parece. La verdad yo tampoco había hecho este ejercicio nunca. Lo vi en un libro y dije, se ve interesante, vamos a intentarlo. Entonces, o sea, no sé qué resultados me vaya a dar. No es que sepa así de, pues... O sea, no es que tenga en la mente los resultados, ni siquiera sé qué es lo que voy a hacer. Solito voy a ir resolviendo esto. Esto lo hice más que nada precisamente para que vean cómo aplicando todo lo que hayamos visto podemos obtener los resultados. O sea, no para que se vayan con la finta de, como ella sabe la solución, pues entonces, pues sabe qué camino tomar. No, o sea, nada más vi el ejemplo y dije, se ve interesante. Pues vamos a intentar resolverlo. Entonces, para que vean cómo aplicando todo, vamos a ir encontrando los datos y a partir de ahí vamos a llegar a esos valores. Entonces, primero tenemos lo siguiente. Observen. Veamos. ¿Esto qué significa? Son simbologías que a veces se utilizan. Si las llegamos a mencionar, pero ya tiene mucho que no las usábamos. Son simbologías que se usan para representar elementos geométricos. Por ejemplo, esto es triángulo. Y dice, triángulo ABC es equilátero. Quiere decir que el triángulo que se forma por estos puntos, por los vértices A, B y C, es un triángulo equilátero. Voy a marcarlo con verde. Entonces el triángulo que se forma de A, AB y AC ese triángulo es equilátero. ¿Y esto de qué nos sirve? Porque nosotros habíamos visto que los ángulos de un triángulo equilátero, los ángulos internos, miden lo mismo. Entonces, quiere decir que los ángulos internos, nada más de este triángulo, como si lo demás no existiera, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C miden lo mismo. ¿Cuánto mide? 60 grados. Entonces les digo, hagan de cuenta que todo esto no existe, y esta línea, voy a borrar un tantito, nada más el puro triángulo de color verde tiene tres ángulos internos, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo A. Cada uno de ellos en un triángulo equilátero mide lo mismo. Cuando tenemos un triángulo equilátero, su característica es que sus tres ángulos miden lo mismo. Entonces los tres ángulos miden 60 grados. Y tiene sentido porque si aplicamos lo de la suma de los ángulos internos, 60 más 60 más 60 me da 180 grados. Entonces tenemos que este ángulo mide 60 grados. Este ángulo también mide 60 grados. Y este ángulo también mide 60 grados. Ahí está. ¿Y eso de qué nos sirve? Ya sabemos que este ángulo mide 60, este mide 60 y este mide 60.
Vamos a ver qué otras cosas tenemos. La recta BE biseca al ángulo B. Aquí tenemos el punto B y tenemos el punto E. Entonces, quiere decir que esta recta de color azul que acabo de marcar, como aquí los dice, biseca al ángulo B. O sea que el ángulo B lo divide en dos partes iguales. Si nuestro ángulo B ya sabíamos completamente que mide 60 grados debido a lo anterior, entonces cada una de las partes en las que esta recta divide el ángulo, esta sería una, esta sería la otra, miden lo mismo, 30 grados. Ahí está. Y entonces veamos, ¿qué más podemos determinar? Bueno, antes, para no perderme, vean, esta recta es una bisectriz, por eso dice esta recta biseca, es una bisectriz. Al ser una bisectriz, este ángulo está dividiendo en dos partes, igual. Si este ángulo mide 60 grados, al dividir este ángulo 60 en dos partes iguales, 60 entre 2, nos da que cada parte mide 30. 30 a una parte y 30 a la otra parte. Que si nosotros juntamos este ángulo con este, al sumarlos me va a dar este ángulo completo, que mide 60 grados. Ahora, vean lo siguiente. Aquí tenemos, voy a pintar de color rojo, este triángulo. Igual, tiene sus ángulos internos. Entonces, el ángulo interno de aquí mide 60 grados más este ángulo interno, que sería nada más este, mide 30 grados más este ángulo interno, y sabemos que no importa qué triángulo sea, no importa si es un triángulo grandote, uno chiquito, uno dentro del otro, no importa, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo me da 180 grados. Y entonces, ¿qué nos queda? 60 más 30 nos da 90, más y, esto es igual a 180, despejo, y es igual a 180, este 90 que está sumando pasa restando, entonces y mide 90 grados. Y entonces este ángulo y mide 90 grados. 90. Lo voy a poner aquí, porque casi no me cabe. Y tiene sentido, de hecho, si se dan cuenta, este triángulo de color rojo parece un triángulo rectángulo. Ahí está. Veamos, ¿qué más podemos encontrar? Veamos. Podríamos encontrar es que hay muchos caminos. Por ejemplo, yo creo que me voy a ir por el ángulo por el método más fácil. Pero nada más quiero que vean lo siguiente. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos rectas. Tenemos dos ángulos opuestos por este vértice, que sería Y y este. ¿Y qué habíamos dicho de ángulos que son opuestos por un vértice que valen lo mismo? Entonces, este ángulo que mide 90, su ángulo opuesto mide lo mismo. Ahí ya tenemos 90 grados. Otra forma, por ejemplo, vean, aquí tenemos, como en azul, aquí tenemos este triángulo de abajo. Tenemos que este ángulo interno mide 30, tenemos que este ángulo interno mide 60, y aplicando exactamente lo mismo podemos encontrar el valor de este ángulo. Entonces, si se dan cuenta, hay muchísimas cosas que se pueden obtener. Vamos a lo siguiente. Voy a irme por el método más corto, sobre todo para aplicar esta tercera regla. Entonces vean, tenemos aquí este ángulo que mide 60 grados
del otro lado tenemos todo este ángulo. La unión de este ángulo en rojo más la unión de este ángulo verde me da un ángulo llano. Hagan de cuenta que esta X ahorita no existe, no me interesa. Entonces, este ángulo que habíamos dicho mide 60 grados, unido a este, me da 180 grados. Entonces tenemos 60. A este ángulo completo vamos a ponerle una letra, Z, nada más para ejemplificar. Entonces, estos 60 grados que ya habíamos encontrado, más todo este ángulo Z, es igual a 180 grados. Ya que la unión de este con todo este verde me da ese ángulo llano, porque es un ángulo que empieza en la misma línea y termina exactamente en la misma línea, pero en otro punto. ¿Qué nos queda? Despejando, 60 Z es igual a 180. Este 60 que está sumando pasa del otro lado restando, y Z es igual a 120 grados. Y luego aquí viene este punto, la recta CE, o sea, está hablando de esta recta. Biseca, quiere decir que esta recta es una bisectriz al ángulo ACD. Esta es otra forma de nombrar los ángulos, pero les digo, esta es la que a mí se me hace... Bueno, o sea, desde mi punto de vista, sí entiendo esta anotación, pero se me hace un poquito más complicada en el sentido de que son varias letras. Pero bueno, es otra forma de nombrarlo. Aquí lo que está diciendo es el ángulo que se forma por estos tres puntos. Vamos a ubicar esos tres puntos. Sería el punto A, luego al punto C, este es el punto C, y luego al punto D. Mejor lo voy a poner con negro porque ya entre tanta cosa ya no se distingue. Sería todo esto. Entonces, aquí se refiere al ángulo que se forma de la unión de estos tres vértices, A, C y D, o sea, a todo este ángulo, que si se dan cuenta, curiosamente corresponde a Z, y Z sabemos que vale 120. Entonces, ya por ahí más o menos le estamos atinando. La recta CE, o sea, esta de color rojo, la que va del punto C al punto E, es una bisectriz y dice que va a bisecar a este ángulo, o sea que este ángulo lo va a dividir en dos partes iguales. Esta sería una parte y vean, la X corresponde a la otra parte. Si nuestro ángulo completo mide 120 grados y dice que esta es una línea, es una bisectriz, quiere decir que este ángulo de 120 grados lo va a dividir en dos partes iguales. Y esto da como resultado 60. Entonces, la primera parte de ese ángulo que esta recta divide, mide 60 grados, y la otra también mide 60 grados. Así, 60 más 60, la unión de este ángulo con este, me da este completo que ya habíamos visto mide 120. Y si se dan cuenta, esta X corresponde únicamente a este ángulo. Entonces quiere decir X es igual a una de las mitades que nos resultan y es igual a 60 grados. Ya tenemos los dos valores. Entonces, muchos de estos ejemplos, de hecho, si se dan cuenta, casi ni hicimos cálculos. Nada más hicimos este y este, y son bastante simples. Muchísimos de esos cálculos de ángulos, más bien, muchísimos de estos ejercicios de ángulos, casi nunca involucran cálculos. Lo único que sí involucran es más que nada observar. A partir de esto, casi todo lo tuvimos observando. Pues un triángulo equilátero. Pues vimos que ahí hay una bisectriz que divide nuestro ángulo en
dos partes iguales y así sucesivamente. Entonces, el objetivo de esto es que aprendan a observar. O sea, nada más hicimos dos cálculos bastante simples, pero de todos modos el objetivo es que ustedes observen cómo nada más con simple observación se puede determinar los ángulos. Ya los cálculos pues ya es cuando no podemos observar a simple vista. Entonces, pues no sé qué decirles en sí. O sea, simplemente desarrollen su capacidad de observación, no se desesperen con estos ejercicios y vayan buscando relaciones, vayan buscando para poder obtener los resultados. Ahora, traté de poner ejemplos en donde se involucraran la mayor cantidad de propiedades, ángulos internos, ángulos externos, funciones trigonométricas, bisectrices, triángulos equiláteros y así. Traté de poner ejemplos donde pudiéramos ver todo, ya que puede haber una gran cantidad de ejemplos que pues a lo mejor a mí no me hubiera dado tiempo de ponerlos. Hubiera quedado el video más largo, hubieran quedado muchos videos. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Son una combinación de todo lo que hayamos visto. Entonces tenemos este triángulo, nos piden encontrar, bueno, este ángulo de aquí mide 40 grados. Y entonces nos dice que el triángulo AB y C es equilátero. O sea, el triángulo que va de A a B y luego a C es equilátero. Y luego tenemos esto. Son dos triángulos. Tenemos que este lado mide 7. Todo este lado, de este punto a este, mide 14. Y nos dice que la recta AB, o sea, esta recta, biseca al ángulo A. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí en A tenemos todo este ángulo. Que por lo tanto, esta recta divide a mi ángulo A en dos partes iguales. Lo que tengamos en esta parte va a ser lo mismo que lo que tengamos en esta parte. Son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Y ya saben, cualquier duda que tengan, pueden comentar y yo con mucho gusto se las aclararé. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.